¿Qué tal? Bienvenidos todos y todas a la charla La función de Gerber-Chiu para procesos de riesgo marco modulado con saltos positivos. Primero que nada, quiero agradecer a la doctora Katia Todorova por la oportunidad de platicar en el Congreso. Este trabajo es un trabajo conjunto con Eiter Martín de la Universidad de Guanajuato y Henry Pantí, perdón, de la Universidad Autónoma de Yucatán. La charla está dividida en estas cuatro partes, en estas cinco partes, perdón. Una pequeña introducción. Voy a concentrarme en buena parte de la charla en el modelo clásico de riesgo. Sé que es algo bastante conocido para muchos, pero posiblemente haya estudiantes o varios estudiantes que no conozcan este modelo, ¿no? Entonces, o esta área. Entonces, es importante que conozcan las preguntas básicas en esta área. Luego voy a ir propiamente a introducir el modelo de riesgo modulado. No me voy a meter mucho en detalles aquí, voy a tratar de explicar eh, los ingredientes del modelo y qué está haciendo cada una de las cosas. Más que irme a los detalles, es ver qué está haciendo cada uno de los ingredientes y qué está modelando. ¿Ok? Y voy a concentrarme para explicar este modelo cuando los reclamos van a estar dados por un proceso de pozo compuesto y finalmente un ejemplo numérico. Ok, entonces, ¿cuál es el objetivo principal en este contexto? Pues así, a grandes rasgos, modelar el flujo de capital de una compañía aseguradora. ¿Y qué quiere decir esto, no? Tenemos reclamos, ¿no? Que es lo que los clientes que poseen algún seguro, ¿no? Digamos, si es un portafolio, una cartera de seguros de autos, ¿no? Hay un accidente, pues hay un reclamo por ese accidente, ¿no? Si los autos están asegurados. Prima va a ser la cantidad de dinero que entra por unidad de tiempo a la compañía de seguros. Esto es lo que resulta de vender las primas, podemos pensarlo así, ¿no? Ruina, pues es un concepto que para nosotros lo vamos a definir como, o en este contexto, perdón, se define cuando el capital de la compañía baja de cero. Probabilidad de ruina, pues es justamente la probabilidad de que ocurra ruina. Y tiempo de ruina es el tiempo en que se llega a la ruina. Bien, entonces estos y otros son preguntas u objetos de interés en este contexto, ¿no? Bien. En 1903, Philip Lumber propuso un modelo estocástico para estudiar el comportamiento de este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, es lo que se conoce como modelo clásico de riesgo o también llamado modelo de Kramer-Lumber. Eh, este proceso, ¿cómo lo podemos entender? ¿Sí? Tenemos para cada T esta expresión. C es la cantidad de dinero que entra por unidad de tiempo. NDT va a ser un proceso de Poisson con intensidad alfa y nos va a modelar el número o la cantidad de reclamos que han ocurrido hasta el tiempo T y ZK, el monto o el tamaño de la késima reclamación o el késimo reclamo, vamos a suponer que tiene media mu. N y Z son objetos independientes. ¿Sí? Entonces, ¿esto cómo lo podemos ver? ¿No? Pues al tiempo T, ¿qué cantidad de dinero va a haber? Pues lo que entró a la compañía menos lo que salió. Sí, con la convención de que si no han ocurrido reclamos al tiempo T, digamos N de T es cero, pues la suma esta se define como cero. Bien, entonces la probabilidad de ruina, iniciando con un capital U, se define de esta manera, ¿no? La probabilidad de que eventualmente este proceso baje del nivel cero. ¿Sí? O sea, aquí lo tenemos, una expresión, ¿no? Empiezas con capital inicial U, subes a tasa constante C, hay un reclamo de este tamaño, vuelve a subir y así sucesivamente hasta que eventualmente hay un reclamo que este, hace que el capital baje de cero. Bien. También se define, pues, para efectos del trabajo, ¿no? Es más fácil trabajar con la probabilidad de que no ocurra la ruina, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es explicar qué supuestos tiene el modelo, ¿no? Para que esto no ocurra con probabilidad uno.
¿no? Porque si ocurre la ruina con probabilidad 1, pues no tiene caso estudiar esto, ¿no? No nos vamos a meter en un negocio donde con probabilidad 1 vamos a perder, ¿sí? Entonces, si calculamos el valor esperado de x de t, pues vamos a ver que es esta expresión, ¿sí? Recordando, esto se cumple por la independencia que hay entre el proceso de Poisson y las variables aleatorias zk. ¿Sí? Entonces, pues básicamente lo que puede verse es lo siguiente, que si este objeto es menor o igual que cero, es decir, esto es menor o igual que cero, entonces la ruina ocurre con probabilidad 1 y pues no le entramos ahí, ¿no? Si ρ es positivo, equivalentemente C menos alfa por mu es positivo, se tiene esto, obviamente, y entonces en este contexto se puede probar que la probabilidad de ruina es menor que 1 para todo U. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que ρ es positivo o equivalentemente C menos alfa por mu es positivo. ¿Y esto qué quiere decir? Que la cantidad de dinero que entra a la compañía por unidad de tiempo es mayor que la cantidad de dinero que sale. Bien, entonces, aquí está. Vamos a encontrar una ecuación íntegro o integral para la probabilidad de no ruina. Eh, Esta es de las pocas cosas que voy a hacer, voy a explicar un poquito con detalle porque son argumentos que son relativamente fáciles de entender y son argumentos que se replican en muchos otros contextos, no necesariamente en probabilidad de ruina. Interviene la propiedad de Markov y en este caso que sean que tengamos exponenciales, ¿no? En los tiempos entre saltos. Bien, son argumentos que se conocen como argumentos de renovación. Para que no ocurra ruina, es necesario que pase esto, ¿no? O sea, que el primer reclamo, el monto del primer reclamo, sea menor que el capital con que se inició más la cantidad de dinero que entró justamente hasta el tiempo del primer reclamo, ¿no? Bien. Entonces, para que no ocurra la ruina que quiero, pues que justamente al tiempo del primer reclamo, el proceso esté por encima de cero y después de ese tiempo esté por encima de cero para todo t. ¿Ok? Entonces, sabemos que S1 tiene una distribución exponencial y conocemos la distribución de los datos, o bueno, al menos de los reclamos, al menos hemos supuesto que tienen distribución F, y entonces, condicionando, ¿no? al tiempo del primer reclamo y al monto del primer reclamo, pues tenemos que phi de u satisface esta ecuación, ¿no? Aquí está el argumento de relación que les comentaba, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Justamente después del primer salto y que no se arruinó la compañía, vuelve a empezar el proceso, pero ahora ¿con qué capital? U más lo que se acumuló hasta el tiempo S, menos lo que se pagó del primer reclamo y después de ahí quiero que no ocurra ruina. ¿Sí? Bien, entonces, pues bueno. Esta phi satisface esta ecuación. Si hacemos algún cambio de variables, aquí está, ¿no? Vamos a tener que phi de u satisface, se puede escribir de esta manera. Si la derivamos y la integramos con respecto a u, obtenemos esta expresión. ¿Ok? Y lo que podemos decir es lo siguiente. ¿Qué pasa si quisiéramos resolver esta ecuación? Pues va a ser muy difícil. Prácticamente hay muy pocos casos en los que se puede resolver y uno de los casos en los que se puede resolver es cuando f tiene distribución exponencial, es decir, los reclamos también tienen distribución exponencial. En este caso, se puede probar, ¿no? Sustituyendo básicamente esto, recuerden que esto es la cola de la distribución exponencial, se puede probar que se tiene esto de aquí, ¿no? Que phi de u se comporta de esta manera. ¿Sí? La probabilidad de que no ocurra ruina, resolviendo esta ecuación, y obtenemos básicamente esto, ¿no? Entonces, en este caso, es un ejemplo donde se puede resolver de manera explícita la probabilidad de ruina. ¿Sí? Bien, vemos que decae de manera exponencial. ¿Qué pasa
si los reclamos no son exponenciales, que evidentemente va a ser la mayoría de los casos, ¿no? Incluso los supuestos del proceso de Poisson que sean, que los reclamos lleguen de acuerdo a un proceso de Poisson homogéneo, pues también es cuestionable, ¿no? Pero bueno, para efectos de modelación, de presentar el modelo, pues podemos seguir trabajando con esto. Ok, entonces, eh, ¿hay una extensión? Por ejemplo, pensemos en variables aleatorias para los cuales definimos esta función h y vamos a suponer que buscamos la raíz positiva de esta ecuación, ¿sí? Esta de aquí. Cuando existe esa raíz positiva, a eso se le llama exponente de Lumber. Y ese va a ser un caso donde vamos a poder decir algo sobre la probabilidad de ruina, ¿sí? Si existe el coeficiente del Lumber y tenemos que la carga de seguridad es positiva o tenemos la condición de ganancia neta, la probabilidad de ruina decae más lento que una exponencial, ¿no? Con esta tasa que es el exponente del Lumber. Entonces la pregunta es, ¿para qué distribuciones existe este coeficiente del Lumber? ¿Sí? Eh, Vamos a ver pues se puede probar que el coeficiente de Lumber existe cuando f es de cola ligera. Un ejemplo de distribución cuando f es de distribución de cola ligera es justamente cuando f es exponencial. Bueno, entonces, cola ligera básicamente lo que quiere decir es que la cola de la distribución decae como un exponencial o más rápido que un exponencial, ¿sí? Y entonces, en ese caso, se puede probar que la probabilidad de ruina se comporta asintóticamente de esta manera, ¿no? Este, donde este R otra vez es el exponente del Lumber, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos algo, digamos, dimos un paso, ¿no? Resolvimos FIDE-U cuando los saltos, los reclamos son con distribución exponencial, encontramos una expresión exacta para FIDE-U, para PSIDE-U, perdón. Cuando tenemos cola ligera, tenemos esta aproximación también, que es de orden exponencial. ¿Ok? Bien. Dijimos hace ratito que la distribución exponencial era un caso particular de una distribución de cola ligera y de hecho en ese caso puede verse que la aproximación de Kramer-Lumber es exacta. Ok. Por ejemplo, otros modelos, ¿no? de reclamos que se pueden usar, ¿no? Está la distribución Pareto, que tiene esta forma de aquí, ¿sí? La cola de la distribución Pareto está de esta manera, ¿no? Esto claramente no decae de orden exponencial, ¿no? Entonces, pues no es de cola ligera, ¿sí? La distribución Weibull, pues tiene esta expresión, la cola de esa distribución es esta de aquí y puede verse, ¿no? Que si R es mayor o igual que 1, entonces eh, la distribución Weibull es de cola ligera. Si R es menor que 1, la distribución Weibull es de cola pesada. ¿Sí? Entonces, pues ya vimos, ¿no? Que si tenemos cola ligera, existe el coeficiente del Lumber y entonces podemos usar la aproximación que vimos hace ratito. Ahora, ¿qué pasa en el caso de cola pesada? ¿No? Hay otras distribuciones también que son muy utilizadas de cola pesada, ¿no? Por efectos de no extendernos mucho, pues solo voy a presentar estos. Ok, una subclase importante de distribuciones de cola pesada es las distribuciones subexponenciales, ¿no? Y estas distribuciones, se dice que f es subexponencial si está concentrada en los reales no negativos, si se cumple este límite. ¿Ok? Recordemos que f asterisco 2 es la convolución de f consigo misma dos veces, o
bueno, F consigo misma, perdón. También puede pensarse que es la distribución de la suma de dos variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas con distribución F. ¿Ok? Bien. En este caso, cuando tenemos distribuciones subexponenciales, se puede probar este lema. Está la demostración por aquí en las diapositivas. Sin embargo, por efectos de acortar el tiempo, no la voy a platicar, solo voy a comentar sobre cómo interpretamos este resultado, ¿no? Podemos pensar, ¿no?, que eh, en el contexto que nos ocupa, los reclamos, la acumulación de reclamos lleva a la ruina a una compañía, ¿no?, de seguros. Eso ocurre en el cola pesada, ¿no? Perdón, en el caso de cola ligera. En el caso de cola pesada, en particular subexponenciales, lo que podemos ver con este lemita es que básicamente, si tenemos distribuciones subexponenciales, de reclamos, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque un solo reclamo nos puede llevar a la ruina, ¿no? Entonces, estas distribuciones de cola pesada son aquellas en las que en las colas de la distribución, pues la probabilidad no es despreciable, ¿no? Digamos, no tiene un decaimiento exponencial como la exponencial, por ejemplo, ¿no? O la normal, pensemos nada más en la cola derecha, digamos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto. Bien, la demostración, pues como les comentaba, no es nada difícil, es solo usar independencia y ya, de entre X y Y, X1 y X2. Ok, entonces, si tenemos una distribución concentrada en los reales no negativos, con media positiva, podemos definir o definimos esta expresión de aquí, ¿no? Recordemos, ¿no?, que si tenemos una variable aleatoria con distribución f concentrada en los reales no negativos, la integral de 0 a infinito de la cola de la distribución nos da el valor esperado, ¿no? Entonces, si la media no es infinito, pues entonces esta es una distribución genuina, ¿no? Porque si integramos aquí de 0 a infinito, nos va a dar la media y pues nos va a dar una distribución de probabilidad. Ok, esa se llama la cola integrada de f. En el caso en que tengamos reclamos subexponenciales, y vamos a suponer sin pérdida de generalidad que la tasa, la prima es de seguros es sea igual a 1, entonces en este caso podemos decir o podemos probar que la probabilidad de ruina se comporta de esta manera, ¿no? Como la cola de la cola integrada de la distribución de los reclamos, ¿no? Entonces, tenemos dos grandes contextos, ¿no? Cuando tenemos cola ligera, tenemos la aproximación de Kramer-Lumber, el comportamiento exponencial, y si tenemos distribuciones de cola pesada, en particular subexponenciales, pues también podemos dar una aproximación para la probabilidad de ruina, ¿no? Y es muy importante tener estas aproximaciones porque, como comentamos anteriormente, es prácticamente imposible encontrar la probabilidad de ruina para cualquier distribución, ¿no? Entonces, estas aproximaciones son de mucha utilidad. Bien, esto es en cuanto a lo que concierne al modelo clásico de riesgo. Ahora, ¿qué es un modelo de riesgo modulado, no? Para nosotros, lo que entendemos es lo siguiente, ¿no? Vamos a tener una cadena de Markov con espacio de estados finito, ¿no? Una cadena J a tiempo continuo que va a ser irreducible, ¿sí? Ya sabemos que las cadenas de Markov a tiempo continuo están caracterizadas o se pueden caracterizar por su generador infinitesimal, ¿no? Lambda y J. Bajo los supuestos de irreducibilidad, tenemos que la cadena J tiene una distribución estacionaria, la cual llamamos pi. ¿Y cómo interpretamos la distribución estacionaria? Pi1, digamos, es la fracción de tiempo que la cadena J pasa en el estado 1.
¿sí? Entonces, ¿cómo nos va a ayudar esta cadena o cómo la vamos a usar nosotros en el contexto de riesgo? Pues bueno, a lo mejor pensemos D igual a 2, ¿no? Dos estados. Entonces, a lo mejor este, hay dos condiciones bajo las cuales a lo mejor la intensidad a la que llegan los reclamos cambia, ¿no? A lo mejor si estamos en seguros de autos, ¿no? En tiempo de lluvias, por ejemplo, ¿no? Puede haber más, podemos pensar que hay más accidentes porque están mojadas las carreteras, ¿no? Es más difícil el frenado, etcétera, ¿no? En época de nieve, etcétera, ¿no? Entonces, nos puede estar modelando estos factores externos que alteran la intensidad con que ocurren los reclamos. ¿Ok? Bien, entonces vamos a definir ahora para cada estado I, vamos a tener este proceso XY, ¿no? Que podemos pensarlo de la siguiente manera. Ay, perdón. Podemos pensarlo de la siguiente manera. Eh, la prima en el estado I, los reclamos, más ahora le vamos a agregar un término, ¿no? Al inicio decíamos con saltos positivos, pues aquí están los saltos positivos, ¿no? Es ciertos ingresos aleatorios a tiempos aleatorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, así rapidísimo como pudiéramos pensar, esto es cuando ocurre un accidente de autos, ¿no? A lo mejor un auto se declara pérdida total, se paga ese auto, ¿no? Ese reclamo se paga, pero la compañía, el auto en realidad se puede reconstruir, que es lo que ocurre en la realidad en algunos casos, y entonces la compañía vende ese auto y puede representar algún ingreso, ¿ok? No nos vamos a preocupar por ahora en eh, qué me están modelando esos ingresos, ¿no? Solo vamos a ponerles estos ingresos aleatorios. Bien, entonces vamos a suponer básicamente que pensemos para efectos de la plática, es un proceso de Poisson compuesto. Entonces, estas dos cositas, PI de T menos SI de T, es el modelo clásico de riesgo perturbado por saltos positivos. Ok, entonces tenemos todos los ingredientes aleatorios aquí son independientes, ¿no? Y vamos a suponer que los reclamos tienen media finita, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo vamos a modelar el flujo de capital, ¿no? En este contexto, pues va a ser un proceso de esta manera, ¿no? ¿Cómo interpretamos la expresión 2? Básicamente tenemos un capital inicial y vamos a ver que el proceso X de T se comporta como el proceso XY cuando la cadena J está en el estado Y. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a llamarle PI a la distribución del proceso bajo el supuesto de que la cadena J inicie en el estado Y. ¿Sí? Eh, tenemos esta expresión, podemos ver esta propiedad, que básicamente si nos olvidamos de los saltos positivos y pensamos en que D igual a 1, pues pi en este caso sería 1 y tenemos que C en el clásico de riesgo menos, o sea, la cantidad de dinero que ingresa menos la que sale, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos la cantidad de dinero que ingresa menos la que sale más la que ingresa de los saltos positivos ponderada por el tiempo en que la fracción de tiempo en que la cadena está en el estado Y, ¿sí? Y entonces lo que queremos, vamos a suponer, es que esto de aquí es positivo, ¿sí? ¿Por qué? Si no suponemos esto, pues el proceso va a derivar a menos infinito. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que con probabilidad 1 se va a ir a menos infinito y por lo tanto la ruina va a ocurrir casi seguramente. Y no nos interesa eso. Nos interesa el caso donde la ruina ocurra con probabilidad menor que 1. ¿Sí? Entonces, en este contexto vamos a estar interesados en encontrar expresiones para la probabilidad de ruina. Es mucho más difícil trabajar con esto. Este, para este caso vamos a definir o se estudia la llamada función de penalidad descontada o la función de Gerber-Chew de la siguiente manera, ¿no? Es esta phi de u,
Olvidémonos de I en este momento, y es la esperanza de este objeto, empezando con capital inicial U, ¿sí? Delta positivo y W, una función medible y no negativa, para que la esperanza esté bien definida. Entonces, ¿qué contiene esta expresión 4? Pues contiene muchísima información del proceso. Pensemos que omega es idénticamente 1, entonces esto como que no estaría. Hacemos delta tender a 0, ¿y qué nos va a quedar? El valor esperado de la indicadora de t menor que infinito, dado esto de aquí, y eso es justamente la probabilidad de ruina. Entonces, como un caso particular, la función de Gerber-Hughes contiene la probabilidad de ruina. Si omega de XY es de esta forma y delta es igual a 0, o hacemos tender a 0, ¿qué obtenemos? La cola conjunta del capital previo a la ruina y la severidad de la ruina, ¿no? Es esto. En esta gráfica lo podemos ver mejor, ¿no? Este, el capital previo a la ruina, o sea, ¿dónde estaba el proceso antes, justamente antes del tiempo en que se arruinó? ¿Sí? Y esta parte de aquí lo que nos da es lo que se le llama la severidad de la ruina, ¿no? De qué tamaño es el salto con respecto a cero, ¿no? Del proceso de riesgo. Bien, entonces cuando los reclamos en este modelo general, ¿no? Cuando tenemos el modelo general con un proceso de Levy espectralmente negativo, ¿no? Positivo porque lo tenemos con un menos, entonces, ok. Cuando son dados por un Poisson compuesto, pues es esto de aquí, ¿no? El modelo clásico de riesgo perturbado por saltos positivos. Y todos los ingredientes, ay, perdón, independientes. En este caso, se puede probar que la función de Gerber-Hughes satisface esta ecuación íntegro diferencial, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo resolvemos esta expresión? Pues es complicado, ¿no? No es tan fácil. Nosotros vamos a suponer que los saltos positivos vamos a olvidarnos de esta parte, básicamente esto quiere decir que tienen mm, transformada de Laplace racional, pero podemos básicamente imaginarnos que son cosas de este estilo, ¿no? Como gamas, digamos, ¿no? GI son gamas, ¿no? O un caso particular, exponenciales, ¿no? Combinaciones lineales de gamas. Ok, en este caso, lo que tenemos, encontramos el vector de probabilidades perdón, para la función de Gerber-Hughes, encontramos la transformada de Laplace, podemos estar interesados solamente en la probabilidad de ruina, ya sabemos cómo obtenerla, tenemos expresiones para la transformada de Laplace, son bastante complicadas de escribir, entonces no decidí no escribirlas en estas diapositivas. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues ya tenemos estas expresiones, lo que se hace ahora es un proceso de inversión, ¿no? De transformadas de Laplace para encontrar la función. Ya sabemos que la transformada de Laplace caracteriza a la función, ¿no? Entonces, si la invertimos, en este caso numéricamente, podemos aproximar la probabilidad de ruina, ¿no? Y es lo que hicimos en este resultado numérico, ¿no? Vamos a suponer que tenemos solo dos estados, ¿sí? En este caso, la distribución estacionaria se puede encontrar de manera muy fácil y bajo algunos supuestos, ¿no? Lo que hicimos, le dimos valorcitos a los parámetros de cada uno de los ingredientes aleatorios por ahí y obtenemos con las simulaciones estas gráficas, ¿no? Básicamente vamos a fijarnos en la última que tenemos, ¿no? Tenemos la violeta la color violeta es la probabilidad de ruina iniciando en el estado 1, esta es la roja, la probabilidad de ruina iniciando en el estado 2 y la probabilidad de ruina total, digamos, pues no sabemos dónde iniciamos, pues será una combinación de estas dos y es esta de aquí. Entonces, nos sirve para dar una expresión para eh, una aproximación numérica para la probabilidad de ruina. Bueno, esto sería todo. Quiero agradecerles por su tiempo. Gracias.